Perspectiva mundial del transporte. Existen varios tipos de transporte, ya sea el marítimo, el aéreo, el terrestre, y por cada uno de ellos eh, se hizo, se recogieron algunos datos estadísticos. No de todos existían datos estadísticos, eh, y dependiendo de ciertas fechas fue muy variada las fechas en las que se dio estos datos estadísticos y estos datos de prospectiva. Entonces pues voy a referirme por cada uno de ellos a los datos más o menos que se recogieron. Entonces, primero que todo vamos a analizar el transporte terrestre. Eh, en este estamos recogiendo el transporte urbano, el transporte de carga, las bicicletas y las motos en las ciudades. Entonces, en el escenario serían amplias posibilidades de aplicación de las tecnologías y procedimientos de trabajos basados en este tipo de transporte. Eh, Nosotros podemos actualmente tener en temas de sistemas de ubicación eh, por celular, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, el Waze, que te dice en qué posición estás y te permite analizar qué ruta tomar en la ciudad. Entonces, dependiendo de todo eso, en este tipo de transporte hay muchas herramientas tecnológicas que le permiten a uno eh, mejorar como sustancialmente. Entonces, en este vamos a contemplar lo que son los taxis, los buses, transporte masivo, los trenes, las motos, las bicicletas y las personas que van en pie. Hoy por hoy existe una gran competencia en este tipo de transporte. En las grandes ciudades, San Pablo, Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, Madrid, en las grandes urbes existe hoy por hoy un problema por la capacidad de transportadora no da abasto para la cantidad de gente que se necesita transportar. Entonces, muchas de las estadísticas apuntan a que a futuro nos tendremos que optar por utilizar medios como la bicicleta, por utilizar trabajo remoto desde casa, cosas de ese tipo. Aquí vemos algunas estadísticas del tema. Eh, Luego vamos a analizar entonces el tema de lo que son el transporte de trenes. En Colombia no tenemos trenes como transporte urbano aún implementado. En ciudades como Madrid existen trenes, metros, y existen tren de cercanías o incluso tranvía eléctrico, que lo que hacen es que acortan otro tipo de distancias en la ciudad. Este tipo de transporte también tiene problemas, y se está analizando el tema del crecimiento mundial. Entonces aquí vemos algunos datos sobre el crecimiento mundial del transporte en trenes. El transporte aéreo. En este caso, el transporte aéreo ha tenido un incremento sustancial en todo el mundo. Casualmente, hoy por hoy tenemos compañías que son compañías de viaje barato usando el transporte aéreo.
y ese tipo de compañías compiten hoy por hoy en el mundo utilizando aeropuertos que antes no se usaban o que eran aeropuertos de bajo costo. Ahí ya hacen sus itinerarios. Entonces aquí vemos algunas estadísticas de cómo se hace transporte aéreo. Em, en el transporte marítimo, entonces, tiene algunas ventajas. Estamos hablando del transporte de pasajeros para el tema de los cruceros y el transporte de carga. Eh, las ventajas, hoy por hoy el comercio mundial se da utilizando el transporte marítimo. Las mercancías viajan desde un continente a otro sobre estos grandes tipos de contenedores. Entonces aquí vemos algunos tipos de esos contenedores y algunas estadísticas prospectivas sobre qué pasará a futuro, cómo será el crecimiento de este tipo de transporte. Em, por último, entonces, eh, tenemos entonces el transporte. Aquí ya terminamos. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.